caso de uso, que es el que corresponde a compensar. Nos acompañan Herving Livingston y Rafael López. Herving es el coordinador de información y analítica y Rafael es científico de datos. Para este ejercicio que les vamos a compartir con ustedes, vamos a hablar específicamente del caso de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social, una unidad que cuenta con diferentes servicios, cada uno de ellos con una infraestructura y una forma de operación diferente, independiente. Tenemos temas como, por ejemplo, temas de recreación y cultura, educación, temas de deportes, turismo a través de hoteles, alimentos a través de restaurantes y programas de alimentación. Tenemos proyectos sociales que son muy encaminados hacia la parte rural. Tenemos temas de agencia de empleo, vivienda, proyectos de vivienda y todo el tema de subsidios. El reto fue lograr una vista transversal del cliente, lograr entender y obtener ese conocimiento de las interacciones, cómo el cliente interactúa con los diferentes servicios de forma transversal y que con base en esa información pudiéramos tener una vista única del usuario independientemente del servicio que lo estuviera atendiendo. Para poder cumplir con este reto, pues definimos un plan. Inicialmente era ubicar esas fuentes de datos en cada uno de los diferentes negocios. Después hacer un proceso exploratorio de datos, es decir, entender cada una de las fuentes e identificar esas particularidades de cada una de ellas para poder luego crear ese match que nos permitiera tener información consolidada. Con base en ese entendimiento de las fuentes y del mismo entendimiento del negocio, desarrollar esos modelos de datos que nos permitieran crear la base para la de las vistas analíticas a través de los procesos de extracción de datos y del cargue de esas estructuras. En esta primera parte, es fundamental contar con Nine, pues porque, como ya lo han escuchado en conversaciones anteriores, nos permite tener un flujo end-to-end del tratamiento de datos, incluso desde la conexión a las fuentes. Y para este caso nosotros utilizamos Google BigQuery como ese stage de almacenamiento inicial para poder crear nuestros modelos. Finalmente, todo lo que tenía que ver con las vistas analíticas y la publicación de fuentes certificadas, además de los dashboards, lo trabajamos con Tableau. Bueno, inicialmente cuando hicimos el entendimiento de las fuentes de datos nos encontramos que contábamos con 7 fuentes que nos podían proveer la información que necesitábamos para el modelo. 6 de estas fuentes eran estructuradas y una de ellas no era estructurada. Para este caso fue fundamental contar con los nodos de conexión a fuentes de datos SQL con que cuenta Nine. Esto nos facilitó muchísimo la vida porque a través de estos nodos pues básicamente lo que hicimos fue conectarnos directamente a la fuente. A través del nodo de Query Reader pudimos crear scripts que extrajeron de la gran masa de información que teníamos allí solo los datos que requeríamos para poder dar respuesta a nuestra pregunta. En el caso de las fuentes no estructuradas, el nodo de conexión a través de FTP fue fundamental porque estos archivos eran depositados a diario en una ubicación y teníamos que llegar hasta esa ubicación para extraer esa información y llevarla hacia nuestro modelo. Una vez tuvimos esas conexiones listas, lo que seguía era entender esas estructuras de datos. Allí encontramos temas como datos que no estaban estandarizados. Las diferentes fuentes manejaban fechas diferentes o formatos de fecha diferente. Los tipos de documentos eran diferentes. Las ciudades estaban escritas de forma diferente. Sí existía un identificador único del cliente, pero era necesario crear una estructura maestra que nos permitiera consolidar y llevar un control, además de la creación de un ID único para cada uno de los usuarios. En todo este proceso, Nine fue lo mejor que pudimos haber seleccionado como herramienta, precisamente porque nos permitió hacer todo el proceso en un solo flujo y poder garantizar la estandarización y todo el entendimiento de la estructura sin tener que dar tantas vueltas. Luego, cuando teníamos ese entendimiento, arrancamos con el diseño del modelo de datos,
que pues ya con los inputs de las fases anteriores pues nos dio el parámetro inicial para entender qué estructuras debíamos de cargar en BigQuery. Es así como definimos que en la primera instancia íbamos a tener 3 estructuras: la maestra de clientes, la FAQ de vinculación, todo el consolidado de transacciones y una maestra de perfil de cliente que nos permitiría posteriormente hacer análisis descriptivos y poblacionales de estos usuarios. Luego procedimos a hacer la extracción y el cargue de los datos. Aquí también es fundamental la facilidad con la cual a través de los nodos nos pudimos conectar a Google BigQuery y hacer los diferentes traslados de datos en cada una de las secuencias, entendiendo de que, por ejemplo, para este caso, para cada uno de los servicios teníamos que crear una estructura. Todo esto fue súper fácil hacerlo con los nodos y además, pues normalmente uno tiene ciertas dificultades para poder hacer las conexiones con ciertas plataformas, pero en este caso con BigQuery fue supremamente fácil. Con base en esa información, creamos las vistas analíticas, ¿cierto? Fueron 4 vistas iniciales. Y con estas vistas lo que hicimos fue empezar a construir nuestras diferentes visualizaciones en Tableau para precisamente poder empezar a mostrar el resultado de nuestro proyecto. Y finalmente, pues nada, o sea, hicimos la versión beta de nuestro dashboard, pudimos analizar algunas informaciones y pues nada, ahorita estamos trabajando en nuestras versiones mejoradas y detallando cada uno de nuestros ejercicios de análisis de información. En esta parte de financiamiento y alianzas, digamos, hay como 3 grandes bloques de trabajo. Y una parte en la que nos queremos enfocar un poquito más hoy es el tema de financiero, que es parte de la unidad. Nosotros prestamos crédito, lo intentamos de hacer de una manera social. Pues tenemos créditos de cupo rotativo, más de 80,000 personas con crédito rotativo actualmente, más de 40,000 libranzas en este momento en nuestra cartera. Recuperación financiera, nosotros queremos llegar a aquellos que tuvieron dificultades financieras en algún momento. Y la pignoración que a los afiliados que tenemos, que algunos aplican para un subsidio, aquellos que tienen un salario más bajo, les podemos adelantar su pignoración en 6 o 12 veces su mensualidad. ¿Cuál era el reto? ¿A qué le apuntamos con este uso de la herramienta Nine? Nos pidieron hacer un seguimiento estratégico a las cosechas de crédito con el fin de obtener tendencias de pagos e indicadores financieros de las obligaciones que permitan tomar decisiones acertadas. Digamos que acá hay varios términos muy financieros donde voy a intentar ser muy concreto. Por ejemplo, cuando hablamos de cosechas de créditos es lo que colocamos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, en un mes, la persona que empezó a hacer este análisis, que es una parte ahí del equipo, una persona del equipo, no tenía conocimientos en Nine y lo que hizo fue empezar a derivar autoaprendizaje y dijo, bueno, ¿cómo se hace esto? Y lo montó de cero, con cero conocimiento, y digamos que en temas de autoaprendizaje es una herramienta muy intuitiva, lo cual pues da un valor agregado para alguien que esté arrancando en temas de análisis de información. ¿Qué teníamos? Teníamos una gran cantidad de información de la cartera, donde están toda la información del crédito mes a mes, cómo va, la información de recaudo, los pagos mensuales que tenemos, las provisiones, cómo se han colocado créditos, cuántos créditos hemos colocado, qué monto, qué tasa. Y la autorización de los cupos rotativos, pues nosotros autorizamos el cupo, no necesariamente lo tienen que usar, pero ya lo tienen ahí habilitado. Pues vimos que para consolidar toda esta información y llegar a donde queríamos, que era hacer ese seguimiento estratégico, pues Nine era una muy buena opción y pues arrancamos allá a consolidar toda esta nueva información, todo este mar de información, y logramos obtener una visión, digamos, completa de lo que queríamos de cada crédito. Teníamos la información del crédito, donde está el plazo, el monto, la línea de crédito por la cual se colocó, las cuotas, pues
cuántas cuotas lo difirió y la cuota mensual de pago. Teníamos el canal de venta, sabemos cuál es el asesor que realizó la venta, si fue por alguna campaña específica que hicimos, un fin de semana una feria o por cuál se hizo. El canal de venta, si fue algo telefónico, si tal vez fue por digital. Tenemos la información, empezamos a consolidar la información del pago, donde teníamos el pago mensual, si habían prepagos, si la persona entraba en mora. Adicionalmente, del perfil de riesgo del crédito, del afiliado que tomó el crédito, donde está cuánto se está provisionando por el crédito, cuánto es la pérdida esperada de ese afiliado que tomó el crédito. Y para el tema de cupo, pues también sabemos mes a mes si la persona usó el cupo para hacer algún avance, alguna compra, o si no lo usó, y además cómo van sus pagos. Digamos que con esto ya teníamos una visual de lo que queríamos, y con eso que empezamos a hacer un seguimiento al cupo, donde dijimos, bueno, cómo se va comportando, cómo va usándose mes a mes. El equipo financiero de la unidad se generó un PG para estas cosechas, donde terminan viendo cuándo es la utilidad final del ejercicio. Y la ventaja pues es que como se tiene crédito a crédito, pues se puede segmentar ya sea por campaña, ya sea por una cosecha de un mes específico, entonces esa facilidad. ¿Qué logramos con eso? Pues también, como tenemos el detalle, podemos acompañar a la venta en sus estrategias, diciéndole, el asesor uno va con unos muy buenos indicadores, ha colocado pues seguramente con una tasa muy buena y adicionalmente el monto requerido. Muchas gracias, Rafael. Hay dos preguntas para ustedes, que son una, ¿qué volúmenes se han logrado procesar y qué tan complejo y qué tanto tiempo les tomó desarrollar los modelos? Inicialmente en el modelo que trabajamos para la vista transversal de cliente, alcanzamos a consumir o almacenar cerca de 1 tera de información en Google BigQuery. En términos de tiempo, por ejemplo, para nuestro ejercicio, nosotros inicialmente cruzamos la información y todo, por ahí en alrededor de un mes ya teníamos toda la información, pero después se fue iterando, entonces ya llevamos 4 meses prácticamente incluyendo nuevos información, nuevos registros. Yo resaltaría simplemente una cosa que mencionó Rafael y también apareció en el caso de Giros y Finanzas, y es que las personas que desarrollaron los flujos y que utilizaron el aplicativo no tenían ningún tipo de formación previa ni en analítica ni en programación, sino que lo hicieron básicamente con autoaprendizaje.